días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Peligros físicos, exposición, campos eléctricos y campos magnéticos. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes nuevamente el día de hoy en nuestra ruta del conocimiento, donde arrancamos como nuestra tercer cuatrimestre ya estamos en los meses break y vamos a ver algo muy importante y es que con el inicio del tema de hoy empezamos a ver todo el tema de radiaciones. Entonces, es un placer estar con ustedes y bienvenidos. La charla del día de hoy pues siempre tenemos que arrancar, o yo siempre arranco estas charlas concientizando a las personas que es el ejercicio de la higiene industrial, debido a que desde el abordaje de seguridad en el trabajo, este estudio o intervención de los peligros físicos tiene que ver con la disciplina de la higiene industrial, que es la encargada de identificar y evaluar los contaminantes de origen laboral, pero que me pueden generar algún tipo de enfermedad laboral. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que las enfermedades laborales pues son un blanco de prevención muy importante dentro de nuestra gestión en seguridad en el trabajo. Pues dentro de mi nombre, como le decía Lina, nuevamente mucho gusto, mi nombre es Jorge Andrés Cruz, yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente candidato a magíster en la Universidad Camilo José Cela en riesgos laborales en España. Llevo más o menos una trayectoria de unos 15 años en el sector y soy también docente de diversas universidades en estos temas. Ahí están mis datos. Con mucho gusto, el día que usted tenga una consulta, me pueden escribir a mi correo, donde con una breve descripción, con mucho gusto le responderé. Hoy vamos a hablar de los campos eléctricos y electromagnéticos. Entonces, yo desde hace un tiempo vengo diciendo que esos son los riesgos del futuro. Entonces hay unos riesgos clásicos que uno puede llamar como ejemplo la exposición al polvo de carbón, la exposición a vapores de gasolina, al ruido, a la temperatura, pero a raíz de que la sociedad moderna ha migrado de ser una sociedad mecánica a una sociedad eléctrica, los riesgos se han modificado. Yo digo orgullosamente, yo soy modelo 80 y mi generación fue la última, que mi regalo de 5 años no fue ni una tablet, ni nada de eso. Fue un muñequito, nosotros todavía alcanzamos a tener televisión cortada en la mitad, descubrimos la perubólica después con el tiempo y una serie de cambios donde los celulares llegaron a nuestra mano más o menos cuando teníamos unos 15, 16 años. Entonces, si uno mira esto con el que vamos a hablar hoy, pues han sido riesgos modernos, de los que en los últimos 20, 25 años podemos tener impacto en la sociedad y a nivel industrial pues han cobrado una mayor relevancia. Entonces el tema de hoy va a estar muy interesante. Este es nuestro 12º tema, ya solo nos quedan 8 temitas dentro de nuestro proceso de la ruta del conocimiento y pues tiene que ver con el inicio, como les digo, del estudio de esa parte de los riesgos asociados a las exposiciones electromagnéticas. Nuestra charla del día de hoy va a estar dividida en 3 momentos, como siempre lo hacemos en nuestros riesgos higiénicos. Nuestro primer momento son las características o definir qué es un campo magnético, qué es un campo eléctrico, qué es un campo electromagnético. Cuando ya tengamos la teoría identificado realmente cuál es su factor de riesgo, vamos a pasar a identificar cuáles son esas fuentes, oficios y cómo son las características de esa relación presencia del contaminante trabajador. Entonces vamos a verificar y aquí pues digamos que vamos a hacer una extensión un poco a nuestra parte personal. Y en nuestro tercer momento vamos a mirar qué efectos tiene ese tipo de exposiciones en la salud de nuestros trabajadores y cuáles pueden ser nuestros medios de prevención para este tipo de afectaciones. Entonces el objetivo general pues es identificar en qué consiste la exposición a campos eléctricos y electromagnéticos, sus efectos en los trabajadores y las formas de control. El objetivo específico número 1, muy relacionado con nuestro primer momento de la charla, pues es identificar las características de los campos eléctricos y electromagnéticos. El segundo, pues es asociar estas características a dónde se pueden presentar una exposición a nivel laboral de campos eléctricos y electromagnéticos
Y pues nuestro tercer objetivo, muy alineado con nuestro tercer momento, pues es identificar claramente qué efectos tiene esta exposición hacia la salud y cómo podemos controlarlos para prevenir posibles enfermedades laborales por exposición a campos eléctricos y electromagnéticos. Entonces, bienvenidos a la charla del día de hoy. Va a ser muy, muy chévere. Créanme que estoy muy motivado el día de hoy porque es un tema que nos va a tocar unas fibras bien interesantes. Y pues, ¿qué más para empezar que hacer nuestro sondeo habitual para saber ustedes qué saben del tema? Entonces, Lina, ¿tú nos colaboras, por favor, con nuestro sondeo del día de hoy? Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a ver las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un campo electromagnético? A. Energía por ondas cargadas de electricidad y magnetismo. B. Radiación en el ambiente presente por efectos atómicos. C. Radiaciones donde hay una separación del átomo. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 88% nos dijo energía por ondas cargadas de electricidad y magnetismo, 7% radiación en el ambiente presente por efectos atómicos y 5% radiaciones donde hay una separación del átomo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican las radiaciones electromagnéticas? A, tipo A y tipo B. B, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. O C, radiaciones onda corta y radiaciones onda larga. Lean muy bien la pregunta y las respuestas y seleccionen por favor la respuesta en tus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 10% dijo tipo A y tipo B, 62% radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, y el 29% nos dijo radiaciones onda corta y radiaciones onda larga. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿La exposición constante al uso de teléfonos celulares produce cáncer? ¿Ustedes qué dicen? A, sí, B, no o C, aún no hay estudios concluyentes al respecto. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 24% dijo que sí, 3% no y 73% aún no hay estudios concluyentes al respecto. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy con el ingeniero. Ingeniero Andrés, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Ok, muchas gracias. Muy gentil de tu parte. Bueno, entonces, interesantes las preguntas, ¿no? Entonces vamos a retomar un poco para que nos contextualicemos dentro de este tema, que es bien, bien chévere. Entonces, lo primero que vamos a hablar es nuevamente recordar que es un peligro físico. Entonces, un peligro físico se nos define como una forma de energía generada por una fuente concreta que puede afectar a los trabajadores sometidos. Y esas energías se clasifican en tres. Entonces, digamos que los peligros físicos los hemos dividido en tres. El primero fue la energía mecánica que estudiamos ampliamente, donde vimos ruido, vimos vibraciones y vimos presión barométrica. El segundo, vimos energía térmica, donde vimos estrés por frío, estrés por calor, y vimos la parte de confort térmico. Y hoy que arrancamos este último ciclo, estamos hablando ya de la energía o la parte electromagnética,
y son todas esas ondas o radiaciones que podemos tener en nuestro ambiente. Y obviamente esas energías pues tienen efectos diferentes y nos pueden generar algún tipo de afectación a la salud. Entonces, ¿qué es una radiación electromagnética? Como el espectro electromagnético, pues se define que es una propagación de energía en ondas electromagnéticas o partículas subatómicas que, a diferencia del ruido, que requieren algún tipo de medio elástico, el campo electromagnético de la radiación electromagnética sí se puede propagar bien sea por un medio elástico o inclusive en el vacío. Por eso, digamos, un ejemplo, un tipo de radiación que uno puede tener es la radiación cósmica. La radiación cósmica hace parte de ese espectro electromagnético, antes de las radiaciones ionizantes. Entonces ahí después de las UV tenemos las radiaciones cósmicas y que son las que se propagan del Sol al espacio y perfectamente llegan a nuestra empresa. Entonces nosotros hablemos y yo les hablo de esto y es muy importante y me quiero detener un poco en esta diapositiva que ustedes están viendo y es el espectro electromagnético. Entonces se van a dar cuenta que las próximas 4 charlas, y de una vez los estoy invitando para que se conecten, o sea, esta y 3 más, vamos a hablar de este espectro electromagnético que se divide en dos. Entonces, por ahí hay una pregunta y que decía, oye, el espectro electromagnético, ¿en qué se divide? Se divide en dos. Ahorita vamos a ver las definiciones. Y uno son las radiaciones no ionizantes y dos son las radiaciones ionizantes. Entonces, esto depende de algo que se llama la frecuencia o el ancho de onda o el ancho de banda que ya vamos a ver. Entonces uno se da cuenta que dentro de esa radiación arranca con el campo eléctrico y electromagnético que son de baja frecuencia, ya vamos a mirar qué es eso, pasa después a cosas muy interesantes como las ondas de radio, los microondas y posteriormente en algo que se llama el infrarrojo. Y la gente, digamos, no tiene muy asociado esto, pero hoy vamos a desmitificar un mito y es, ojo, la luz visible, o sea, lo que nos permite ver, es un tipo de radiación electromagnética. Entonces la gente no asocia como que uno no asocia eso y sí. Entonces por eso de pronto ustedes no ven como tal dentro de la clasificación ruido, temperatura, iluminación, no. La iluminación hace parte de una radiación no ionizante que lo que pasa es que en ese ancho de banda nuestros ojos o nuestros sensores ópticos son sensibles y captan lo que uno llama ver. Vamos a ver, y les voy a adelantar una definición chiquita y es, ver para mí es identificar formas, colores y dimensiones. Entonces, en ese ancho de banda nosotros podemos ver, luego parte en esa pequeña franja al ultravioleta, y miren que es muy paradójico como lo muestran, que es la descomposición del color. Y entonces, en este ultravioleta hay una delgada línea entre la ionización y la no ionización, y después ya pasamos al espectro electromagnético de la clasificación de las radiaciones ionizantes, donde hay ruptura de átomos y tenemos rayos X, rayos alfa, gamma y beta y neutrinos, que también tendremos toda una charla completa sobre esa gestión que es muy importante. Entonces, ese espectro electromagnético está presente muchísimo en nuestras casas, en nuestro diario vivir, a nivel laboral, y por eso es tan importante verlo. De pronto no lo conocíamos, no lo asociamos, pero esto es algo importante. Miren que inclusive por ahí crearon la agencia para el ancho del espectro, y donde subastan como las telecomunicaciones de celular. Por eso la pregunta, si daba cáncer o no daba cáncer, porque parte de estas radiaciones no ionizantes es el espectro de comunicación de los celulares. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Digamos que un poco lo que uno debe entender aquí es que si yo pudiera coger cómo se propaga esos campos y lo pudiera alargar, voy a tener esa forma que ustedes ven ahí en ¿cómo se llama? En la pantalla. Y la longitud de onda, pues es un periodo espacial en el cual hay una distancia entre donde inicia la onda y termina. Puede ser que inicie desde el vértice, ¿cierto? Propagándose y terminando nuevamente en el origen o en la parte superior. Eso depende del tipo de onda. Entonces, a medida de que la onda tiene más frecuencia, o sea, esa longitud de onda es muchísimo más pequeña, es decir, la onda es más rápida, tiende a que las moléculas no son tan estables o los átomos y tienden o posiblemente se rompan de tanta fuerza que tienen. Y ahí es donde puede haber la ruptura de la ionización.
Es por eso que uno, si ustedes miran, bueno, ahorita les muestro otro ítem. Pueden verificar que de acuerdo a la longitud de onda, pueden haber rompimiento. Y entonces aquí es donde nosotros dividimos en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Cuando hablamos de una radiación ionizante es cuando efectivamente el átomo de energía que va llevando la onda, por esa vibración, esa longitud de onda tan fuerte, se rompe. Y es la radiación X, rayos alfa, gamma y beta, que son muy empleados en la parte diagnóstica, en algunos casos en la parte de generación de energía y tristemente en la parte bélica hay veces. También lo podemos tener de pronto en algunos detectores y cosas que veremos en su tiempo. Pero entonces digamos que para contextualizar, y ojo porque eso es pregunta de quiz, como dije yo, las radiaciones o los campos o el espectro de la energía electromagnética se divide en radiaciones ionizantes, donde, como les digo, por la fuerza que tengo rompo la molécula o el átomo, y radiaciones no ionizantes. Entonces, ¿qué son las radiaciones no ionizantes? Pues son aquellas que obviamente pueden transmitir energía, pero no hay ruptura del átomo, conservan su estructura. Y estas, digamos que las más comunes que tenemos, siempre fueron las ambientales, llamémoslo de esa manera, frecuentes. Entonces tenemos la luz ultravioleta, que es inclusive con la que nosotros nos bronceamos, y por eso hay veces cuando no tenemos y es muy intensa nos quemamos. La luz visible y el infrarrojo. El infrarrojo, hay animales que ven infrarrojo, los controles trabajan con infrarrojo. Alguna luz, como cuando hay, ejemplo, quemas o tenemos hogares de combustión, existe radiación infrarroja. De aquí para adelante ya empieza la tecnología a involucrarnos y entonces vemos otros espectros como los que ven acá. Entonces tenemos el microondas, esperen que aparezca aquí, el microondas, los teléfonos móviles, mire, el AM, el FM, y los campos eléctricos y electromagnéticos. Hoy vamos a hablar hasta, digamos, de las antenas móviles, o sea, esa franja que yo llamo campos eléctricos y electromagnéticos, que van más o menos, miren, acá están las frecuencias, en ciclos por segundo, hasta 10 a la 9 Hz. O sea, son frecuencias de ese tipo. Entonces, miren que aquí ustedes pueden ver que a medida que se va ionizando, y aquí nuevamente expresa en esta gráfica, podemos tener esa capacidad de rompimiento. Pero en este caso eh, transmitimos campos. Ya teniendo como contexto y que ustedes, digamos, entiendan un poco mejor cuál es o en dónde nos enmarcamos en los peligros del día de hoy, pues miremos algo importante, y es que es un campo eléctrico y un campo electromagnético, y pues es una fuerza, bien sea eléctrica o magnética, invisible, ¿cierto?, que tiene lugar en la forma natural o por su actividad humana. Miren, les voy a mostrar un campo electromagnético bien sencillo que uno no creía, y es... no sé si se acuerden, digamos, las personas que tienen más de 25 años, yo creo, de las pantallas anteriores que eran grandes. O sea, que la pantalla del computador tenía colita. Cuando uno tenía ahí era Spire y consultaba la Encarta y todas esas cosas. Y mucha gente colocaba un cactus al lado de la pantalla. Bueno, y uno preguntaba, ¿y para qué era el cactus? Entonces decían, no, para las malas energías. Y entonces, ¿de qué energías se hablaba? Pues efectivamente del campo electromagnético, que ese tipo de tecnología de tubos al vacío, ya diferente a pantallas planas que ahorita se manejan, pues generaba. Y efectivamente era bien alto. Entonces, tanto así que si ustedes no se acuerdan, uno apagaba la pantalla y uno le pasaba la mano o el televisor de casa al Black Triniton con ese cola tan grande, y uno le pasaba la mano a la pantalla y efectivamente sonaba como la estática, y era el campo electromagnético que generaba. Entonces miren que ahí tenemos unas repercusiones. Entonces el campo electromagnético son esas características. En Colombia, y aquí quiero ser eh, bien interesante el tema, o bien claro, existen límites permisibles de exposición. Resulta que en Colombia existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, y en su sección 14, en su numeral 14.3, voy a leer textualmente, disculpen,
me habla de los valores límites a campos electromagnéticos. Entonces, fíjense que me habla de intensidades en kilovoltio metro y en microteslas. Y entonces me dice que para el caso de las instalaciones objeto del reglamento, las personas que por su actividad están expuestas a campos eléctricos o electromagnéticos, pero aquí me involucra y el público en general, no deben ser sometidos a campos que sobrepasen estos valores. Entonces aquí me habla de unas personas que están ocupacionalmente trabajando, entonces me habla de una capacidad mucho más alta porque es gente que su cuerpo ya está, digámoslo así, físicamente adecuado a la exposición. Entonces tenemos una exposición de 8.3 kilovatios, kilovoltios metro para el campo eléctrico y de 1000 microteslas para el campo magnético. Y para personas del común, entonces digamos, oh sorpresa, entonces aquí yo les voy a dejar tips ahí que ustedes van a reflexionar. Y es, cuando empezaron a instalar antenas de celular por todo el país, la gente decía que no, que eso les dañaba, que sentían cansadas y demás. Entonces uno dice, ¿y yo cómo sé si ese campo que me genera es nocivo o no? Con este valor, porque no somos personas teóricamente expuestas laboralmente. Entonces tenemos una intensidad de campo en kilovoltiómetro de 4,16 y una densidad de flujo magnético de 200 microteslas nomás. Entonces, hay una nota. La población expuesta ocupacionalmente consiste en adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, obviamente, con el público en general, que comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y que pueden incluir grupos o individuos particularmente susceptibles, en muchos casos no están conscientes a la exposición a los campos electromagnéticos. Entonces miren que definitivamente aquí, aparte, y eso es bien interesante, de que nos da un nivel de exposición ocupacional, que es todo lo que estamos viendo nosotros desde el punto de vista de la higiene o desde el punto de vista de seguridad del trabajo, nos pasamos también al ámbito, digamos, no, ¿cómo se llama? No laboral, sino más bien al público en general. Y tenemos unos límites que nos pueden servir. ¿Cómo se mide esto? Digamos que el campo electromagnético puede tener la presentación o la evolución con base en los ejes X, Y, Z, que es la representación gráfica del espacio tridimensional. Entonces uno lleva un equipo de medición de flujo. Hay unos que integran, que piden los flujos al mismo tiempo, o sea, son tridimensionales, es decir, automáticamente toman los tres valores en los ejes vertientes. Hay otros que no, hay otros que uno debe hacerlo manualmente. Entonces pone el filtro por el eje X, pone el filtro por el eje Y y pone, digo, por el eje X, por el filtro por el eje Y y el filtro por el eje Z. Y después, teóricamente, uno hace una suma desde Pitágoras, o la que es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y saca la intensidad total, y esa es la que uno compara. A diferencia de otros factores de riesgo, normalmente los campos electromagnéticos son estables. Es decir, no basta una medición o no se requiere una medición tan prolongada en el tiempo, ya que el magnetismo es constante o el campo eléctrico es constante. Lo que sí uno determina es que pueden haber variaciones en un sitio. Entonces no se comporta normal, sino uno tiene que grillar, o sea, tiene que tomar alrededores o tomar la fuente en varios puntos para saber cómo ese campo puede variar por muchas particularidades y se dar cuenta que no es tan esferita perfecta, sino tiene unas variaciones que uno puede tener. Entonces uno levanta como un mapa de cómo se comporta el flujo magnético o eléctrico en un punto dado. Entonces, digamos que hasta aquí vamos a resumir, digamos que qué es un campo, de dónde viene, dónde está nuestra limitación de nuestra charla de hoy y cómo se puede medir. ¿Y esto por qué? Pues porque aquí yo quiero hablar de las fuentes que podemos tener. Y es, eh, yo aquí coloqué unos ejemplos muy interesantes. Y es eh, las subestaciones eléctricas en una empresa. Entonces, muchas empresas requieren a nivel laboral que para mover su maquinaria trabajemos con potencias diferentes a las, llamémoslo así, las que nos brindan las redes eléctricas. Por lo cual, entonces, se utiliza o se emplea una subestación eléctrica y pues obviamente ahí lo que se hace es modificar la potencia
que viene la luz eléctrica desde la red y pues obviamente ahí generamos un campo. Entonces, claro que esa es una fuente total. Como les decía yo ahorita, pues hablando en el espectro de la electricidad, sobre todo las líneas de transmisión de alta tienen campos electromagnéticos muy fuertes. Entonces, también las líneas de transmisión de alta podemos tener unas líneas de transmisión fuertes que podemos generar un campo bastante grande. Entonces, todo aquel trabajador que trabaje, valga la redundancia, en mantenimiento, en generación de energía, en redes de alta tensión, normalmente está expuesto a radiaciones de campos eléctricos y electromagnéticos. En el sector de las telecomunicaciones, entonces, no vuelvo al cuento, las antenas, sobre todo, bien sean generadoras de señal o de emisión de señal, de acuerdo a sus características, pueden generar un campo electromagnético al cual puede estar expuesto el trabajador. Entonces, también ahí podemos tener, de acuerdo a la ubicación, posiblemente pueden llegar a nuestras casas y demás. Dentro de la industria como tal podemos tener otro tipo interesante. Yo coloqué aquí una grafiquita, no sé si ustedes la entiendan y estén viendo en su parte izquierda inferior, y son los data centers. Y entonces son sitios donde en las empresas, sobre todo las que manejan mucha cantidad de datos, pues tienen unos gabinetes donde están los racks de comunicación, los racks de almacenamiento de información. Y pues en dichos racks también tenemos todo un tema de generación de campos electromagnéticos. Son sitios poco utilizados físicamente, pero va mucho el personal de sistemas y en algunos casos, justo al lado del rack, ponen el puesto de trabajo. Entonces ahí es aconsejable verificar el campo electromagnético que nos puede generar ese rack. En algunas industrias tengo motores movidos por electricidad, pero no motores de carro, motores muchísimo más grandes, como el que ustedes ven en la parte inferior central, donde pues obviamente la bobina de campo con la que se mueve ese motor, pues me va a generar un campo electromagnético muy grande y puede haber afectación. Entonces, también industrialmente ese tipo de actividades tenemos. Y aquí hay uno bien particular, y era el que les decía a ustedes, y es el tema de la vigilancia donde tenemos múltiples monitores, donde, por ejemplo, vamos a hablar del panel de vigilancia del aeropuerto El Dorado, o miremos los señores de la policía que están en las cámaras de vigilancia donde tienen, no sé, 20, 30 televisores al frente. Entonces, eso nos va a generar una serie de un campo electromagnético que podemos tener. Entonces, es muy frecuente y uno no lo podría asociar. La tecnología aquí es muy importante. Entonces, hace un tiempo yo estaba en una empresa y me pidieron el favor que hicieran una medición de campos eléctricos electromagnéticos, porque paradójicamente en esta empresa tenían un panel, creo que eran 6 televisores de 31 pulgadas, donde tenían las cámaras, y tenían 2 gabinetes de rack. Entonces dijeron, oye, ese cuarto puede tener la sensibilidad de campo electromagnético. Yo entonces medí, era muy bajo. Y paradójicamente me invitaron a un tinto. Yo soy retintero, no sé si han dado cuenta que yo en la charlita siempre estoy aquí tomándome el tintico. Entonces yo dije, claro, con mucho gusto. Y entonces vamos caminando y había como una sala de estar para los guardas que se hacían ahí. Y en la sala de estar había me acuerdo bien el tema del Black Trinity, no sé si alguno reconoce la marca, era un televisor, creo que era Panasonic, muy grande, como 29 pulgadas, pero la cola medía como 1 metro y tenía la particularidad que tenía como un subwoofer de sonido atrás, que era un hueco. Y cuando yo pasé por ahí, el equipo se disparó. O sea, yo me di 2 racks, 8 televisores, pantalla plana y no, el equipo no me daba alarma. Y cuando pasé por ahí, yo dije, ve, y empecé, mientras que me tomaba el tintico en la sala, a medir el televisor y efectivamente el campo electromagnético, muy pegado obviamente, a un equipo de esos es bastante. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo la tecnología ha cambiado de eso? Entonces ahí uno tiene que hacer como un paralelo en que efectivamente la tecnología para la generación de campos electromagnéticos ha variado bastante. Y aquí viene una adicional que le quise hacer a la charla de hoy, es las fuentes en nuestro hogar. Entonces a mí me preocupa mucho este tema porque yo veo que a medida que la evolución va pasando, pues estamos viendo esto. Entonces en mi casa cuando yo era pequeño había un televisor, el del cuarto de mis papás.
Uno. Y el control era yo porque yo era el menor. Entonces, dijo, ponga el 7 o el 9. No habían más, ¿cierto? Había un equipo de sonido. Estaba la licuadora, de pronto la olla arrocera y un único computador. Teléfono de alambre, no existía celular. El Wi-Fi llegó al país hace 15 años, o sea, menos Wi-Fi. Cuando yo tenía como 15 años, 16 años que empezó a llegar el Internet, ya uno se conectaba, era por teléfono, pero todavía era teléfono de alambre de cobre. Entonces, fíjense cómo hace, estamos hablando, yo tengo 41 años, estamos hablando que más o menos a los 30 años tenía este escenario, y a los 30 años estamos hablando de que hace más o menos 30 años la tecnología empieza a cambiar. Yo les quiero hacer una pregunta sin respuesta porque no los puedo tener desafortunadamente para poder ver a esos casi 280 participantes que tengo el día de hoy. Y es, hagan un ejercicio sencillo. Cojan su celular y abran el Wi-Fi. Y miren cuántas redes en este momento están pasando ahí. Cada red es una carga más electromagnética en su ambiente. Cada una tiene un ancho de banda diferente. Puede ser en un mismo rango, o sea, como en un mismo nivel entre, digamos, no sé, 40.000 Hz a 50.000 Hz, pero ¿cuántas hay? ¿10, 12? Ok. Aparte de eso, súmenle el Internet, súmenle el Wi-Fi de su casa, súmenle las redes de Claro, Movistar, Comcel. ¿Cuántos electrodomésticos tenemos en casa ahora? En una casa promedio ahorita hay dos, tres televisores, tablets. Ya no hay un computador que todos nos peleamos para trabajar, sino cada quien tiene su portátil, ¿cierto? Todo equipo genera. Ahora es más, las neveras. Ustedes miren las neveras, tienen un campo electromagnético y al ser ahora más técnicas, pues generan aún más cosas. Entonces, fíjense que hay un tema muy moderno, o sea, estamos hablando de cosas que están preocupando al mundo en los últimos 15 años y la contaminación electromagnética. Y hablamos de eso. Fíjense que la red 5G de celular ha tenido unos retrasos y no sé si alguien vio, digamos, problemas que hubo, sobre todo en la parte norte de Europa, donde se cree que tecnología 5G desorientó la migración de aves. Entonces, el ave, digamos, tenía que viajar Noruega a Italia y pasó por un campo de 5G y terminaron en Grecia, donde nunca tenían que terminar. Entonces, no llegaron a su destino final, porque, pues, obviamente ese campo electromagnético desorientó, llamémoslo así, el radar de las aves. Entonces, y hay hábitos en nuestra vida personal que nos dicen. Voy a hablar de hábitos muy comunes con estos aparaticos. Entonces, cuando uno, y disculpen, me va a parar, cuando uno recién llegaron, uno se los ponía aquí en una carterita, muy chévere, muy bonita, y uno compraba el portacelular, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace uno? Como hombre lo guarda aquí en el bolsillo al frente, justo al lado de su aparato reproductivo. Y las mujeres, muchas, no creo que ninguna de mis asistentes, otras mujeres de otros países, se lo guardan aquí para que no la roben. ¿Cuántos de ustedes no duermen con el celular bajo la almohada? ¿Y por qué pongo el tema del celular? Pues porque el celular es nuestra fuente más, digamos que es más activa, puede que sea de menor intensidad, pero es nuestra fuente más activa. Entonces miren ahí cómo nos estamos exponiendo y cosas que yo hablo muchas veces molestando el Feng Shui. Pues el Feng Shui a la larga tiene cierta razón. Dice que en los cuartos para dormir no televisor, no radio, celular fuera, para que uno aparte de dormir, también dicen, y hay un estudio de la OMS, que afecta, o sea, como que el cuerpo es más receptivo de ondas electromagnéticas al descansar. Entonces, por eso el no tener campos electromagnéticos al lado, pues va a facilitar mejor mi sueño y demás, porque hay tendencia a producir eso. Entonces, miren cómo tenemos fuentes industriales, fuentes a niveles personales y desafortunadamente podemos encontrar fenómenos en que las afectaciones en la salud no podemos tener una clara división entre lo que es ocupacional de lo que es laboral. Entonces, ¿qué efectos en la salud podemos tener? Aquí hay algo y es que claramente no, bueno, voy a hablar de un tema técnico y se llama un estudio de corte. Entonces, cuando uno habla de efectos en la salud, normalmente habla de cortes de observación
Y una corte es un grupo de personas las cuales se observan a lo largo del tiempo. Y pues obviamente como tengo un factor de exposición, van viendo los cambios a nivel clínico que puedan tener y buscan qué relación tendría la exposición con con esos efectos. Pero aquí pasan dos cosas curiosas. Tecnología realmente hace menos de 50 años. Y aparte de eso, la tecnología ha evolucionado y cada 4 años es diferente o cada 5 años. Entonces no tengo como un parámetro de exposición constante, por lo cual muy seguramente decir que la tecnología me afecta, pues es difícil. Sí se han visto trastornos de pronto a nivel osteomuscular, que son más fáciles de detectar, pero a nivel de exposición no. Ya hay unos que han concluido y son, miren, efectos normales de exposición prolongada a esto, cansancio crónico. Entonces la gente sí no está descansando bien, entonces miren que tiene que ver con el sueño, lo que estamos hablando. Parece que se agota más rápido una persona al estar expuesto a estos campos y genera cansancio crónico, ¿cierto? Y en este caso, pues también puede generar insomnio, por lo que les digo del reposo. Entonces, esa parte la podemos tener ahí. Dolores de cabeza, o sea, cefaleas frecuentes, es muy normal. Entonces, también otro tema puede llegar a tener migrañas, demás. Podemos empezar a perder reflejos por cansancio, falta de concentración. Y hay un tema bien particular y se estudia, pues, obviamente la degeneración a nivel celular, es decir, la generación de cáncer, teniendo, digamos que la mayor afinidad, los cánceres linfáticos, es decir, las leucemias. Entonces, pero ese no está como tal, llamémoslo así, decretado. Si hay una alta posibilidad y hay un alto seguimiento, pero digamos que no está totalmente determinado, pero estos que son como sintomatologías asociadas de fatiga, de cansancio, de pérdida de reflejos, de somnolencia, sí son muy dados a los campos electromagnéticos, entonces tenemos que tener especial cuidado en esto. Entonces miren que este segundo momento que hemos visto hasta ahora va muy ligado pues obviamente ya vimos qué son, ya vemos para dónde vamos y pues obviamente ahora vamos a hablar de los controles. Le pido el favor de pronto a Lina si está por ahí, que vamos a seleccionar muy seguramente 3 preguntitas para poder darles como cabida en este tema tan chévere a nuestros no sé, locutores de nuestro webinar para que nos pregunten por el chat. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a dar la cabida más adelante en las preguntas. Entonces, ya que vimos todo esto, vamos a hablar de los controles y aquí hay algo importante, porque es que en los controles tenemos varias opciones desde la jerarquía del control. Entonces, miremos que lo primero es del cambio de tecnología. Entonces, traigo a colación el celular por todo lo que estamos hablando. Entonces, si ustedes miran el Motorola 8900X2, que es el de la izquierda, en sus pantallas, se van a dar de cuenta que parece un poquito aquí y yo no sé, yo hice retos con el 1100 por lo menos del Maispira. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Entonces habían videos por ahí en ese tiempo que uno colocaba un Maispira, colocaba 3 teléfonos celulares al lado y los hacía sonar, o sea, que entrara la llamada y el Maispira por la radiación se explotaba, o sea, se convertía pues en Maispira, el maíz duro al pira. Y a mí me pasó y fue verdad. Entonces uno se da cuenta que las baterías van cambiando, los materiales. No sé si ustedes se acuerdan de ese Nokia 2146, más conocido coloquialmente en Colombia como la panela, que inclusive había una versión de batería extendida. O sea, una batería gruesa y como que había una batería el doble de gruesa, que no duraba sino como 6 horas, pero era el doble de gruesa, casi que uno cuando se la ponía en la cintura se iba de lado. Eh, y pues obviamente la potencia de eso ha cambiado. Ahora, si no utilizáramos tanto el celular, porque aclaremos que en ese tiempo el celular solo era para hablar por teléfono y para guardar teléfonos. En ese tiempo ni siquiera había llegado la culebrita, que eso fue un boom cuando del Nokia 3210 y del 1100 ya aparecieron los juegos en los celulares. Pero en ese tiempo ni siquiera teníamos ese tipo ¿cómo se llama?, de afectaciones. Entonces, ahí tenemos eso y vamos evolucionando. Y miren que ahorita muy seguramente la intensidad de la radiación electromagnética va a ser mínima. Pero entonces, ojo, ¿a qué viene esto? Al cambio de tecnología y a lo rápido que está pasando. Esto nos puede pasar también a nivel del computador.
de la tablet, de la generación, de las tecnologías de celular, de inclusive de los campos eléctricos, de las líneas de transmisión. Entonces, también hay que ver que sí puede haber sustitución y eliminación con base en la tecnología y es algo que nos puede pasar. ¿Listo? Tenemos los controles de ingeniería y aquí entonces tenemos algo que se llama las barreras físicas. Entonces, hay algo que nos pasa a nosotros mucho y es el tema de que se nos va la señal en algunos sitios porque hay demasiadas limitaciones. Donde cuando empiezan a haber materiales más densos, como el plomo o el hormigón es el mismo concreto, ¿sí? Son estructuras muy densas y entonces la señal no pasa. Por eso es que en las casas o en las construcciones donde tenemos paredes, sobre todo de concreto, y miren que paradójicamente en sitios donde las paredes son de ladrillos, no se va tanto la señal. Entonces, cuando tengo paredes de concreto, y ojalá seamos el primer piso, segundo piso, donde la señal tiene que romper muchas paredes, pues la señal de celular, inclusive el wifi de la casa, se nos va a dificultar. Entonces, tener una barrera, pues es importante. Y pues obviamente, a medida que la distancia se aumenta, la potencia de la señal también disminuye. Entonces, pues obviamente la distancia es muy importante. Entonces, ahí tenemos un control de ingeniería que puede haber. Entonces, las barreras son importantes. Si las fuentes las puedo blindar, es mucho mejor. Hay muchas veces donde automáticamente, pues tengo un motor y lo blindo para que no emita el campo electromagnético. Entonces, puede ser una opción. Tenemos los controles administrativos, entonces aquí pues los exámenes médicos son muy importantes, mirar ese tema del insomnio, puede ser digamos en la anamnesis que haga nuestro doctor. Para los que no sepan, la anamnesis es como ese cuestionario de sintomatología que nos hacen los doctores para determinar qué enfermedad tenemos. Entonces vamos a hacer una anamnesis y teóricamente uno debería mandar, cuando tiene unos factores de riesgo importantes, debe mandar a las IPS o al médico laboral como el énfasis que debe tener y entonces para que ellos construyan como ese examen especializado. Resumiendo esto, entonces si yo tengo que verificar factores por exposición de cansancio, de insomnio, pues se pueden mandar por la anamnesis y para mirar de pronto el tema de algún posible problema a nivel de cáncer, pues uno podría mandar un cuadro hemático donde se haga como tal el conteo de glóbulos blancos para saber si hay algún tipo de desorden en los leucocitos. Pues el entrenamiento, ustedes vieron que desde el punto de vista inclusive del límite permisible hablamos de personas de entrenadas y aquí ese entrenamiento también me habla para un tema que se llama inducción a la exposición y es que definitivamente nosotros debemos llevar a nuestro trabajador poco a poco a llevar a esa tolerancia física hacia este tipo de exposiciones con inducciones que nos vayan aumentando el nivel de exposición poco a poco, ¿cierto? Y un tema de vigilancia en tiempos de exposición. Aquí el tema del rotar, del no tener el tiempo, todo el tiempo laboral a la persona expuesta al factor de riesgo es supremamente importante. Paradójicamente hay algo muy importante y es que realmente para este tipo de exposiciones no hay diseñados elementos de protección personal. Entonces, no tenemos algún tipo de elemento de protección personal que uno pueda decir, no, es que me colocó tal, no. Uno pudiese pensar que para una exposición muy fuerte podemos utilizar chalecos plomados o trajes plomados como los de radiología, o sea, los de rayos X, pero no están diseñados para campos electromagnéticos. Cuando hablamos de campos eléctricos, el elemento de protección personal lo que quiere es evitar la quemadura, o sea, evitar electrocutarnos, no la exposición al campo, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, no hay elementos de protección personal que me prevengan la exposición a esto. Resumiendo, entonces, uno puede hablar de una triada de controles. Entonces, ¿qué es? Aumentar la distancia para disminuir la dosis, limitar el tiempo, si es posible, para disminuir la dosis y colocar blindaje cuando tengo fuentes. ¿Sí? Eso es para nivel industrial. Entonces hablemos, digamos, del señor del rack en una empresa. Pues yo tengo, digamos, todo el tema de telecomunicaciones, posiblemente puedo colocar una pintura plomada, ¿cierto? O no colocarlo dentro de una sala que tenga solo vidrio, que es lo que normalmente se usa, sino de pronto en un cuarto con paredes de concreto. Entonces miren cómo ahí puedo hacer aislamiento, reducir los tiempos de exposición, limitar a las personas y en lo posible, pues tener distancias seguras, no colocar puestos de trabajo cercanos para que limitemos
ese campo. Entonces, eh, pues hasta aquí va la charla el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Para mí me parece muy interesante este tema. Como les digo, este tema es de los que se están desarrollando. No hay nada escrito todavía, pero yo sé que a futuro va a cobrar demasiada importancia, tanto a nivel personal por lo que está expuesto como a nivel laboral. No sé si Lina me puedes colaborar con 3 preguntitas que tengamos en el chat de interés para ampliar el tema y pasar a nuestro Claro sondeo. que sí. Sí, señor, estoy por acá revisando el chat. Bueno, ingeniero, por acá Hernando Torres nos pregunta, ¿cuánto tiempo máximo puede estar expuesto un trabajador a estas ondas o energía electromagnética sin que ocurra efectos dañinos para su salud? Bueno, depende del límite permisible. Entonces, voy a devolverme, no sé si ustedes están viendo la pantalla, voy a volverme rápidamente a los límites permisibles. Entonces, hay unos límites permisibles. Teóricamente, si estoy por debajo de estos límites permisibles, puedo estar 8 horas de trabajo continuas, que es como a lo que está fijado. Y hay unas tablas que podemos encontrarlas también en el librillo de ACGIH, que de acuerdo a la intensidad pueden ir cambiando el tiempo de exposición. Entonces, va a relación intensidad con exposición. Pero yo, para dar esa respuesta, digamos que yo diría que a estas intensidades, tanto un campo eléctrico como un campo electromagnético, son máximo 8 horas, siempre y cuando estén por debajo de estos límites, que recuerden, son los límites permisibles para Colombia. Listo, Linita. Otra pregunta. Inge, Elsa Medina nos dice, cuando pasan las cuerdas de luz de alta o las normales cerca a las viviendas, ¿se considera esto un riesgo eléctrico y se puede al lado de estas líneas? Riesgo eléctrico, sí, porque ahí pasa corriente. Un campo electromagnético normalmente no. Mira que uno puede entender que inclusive los transformadores que hay en la calle no alcanzan a tener una potencia tan grande que tenga un campo de acción de 1 metro. Entonces realmente las líneas domésticas no, las líneas de alta tensión sí. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, teóricamente y por el POT, esas torres altas que vemos como las de aquí, no deben pasar cerca a casas y demás, porque posiblemente sí podamos tener un campo electromagnético muy cercano, pues obviamente hay que hablar del tema de distancia, que puede estar sobrepasando esos límites permisibles que vimos, pero para público. Pregunta y última número 3, Linita. Inge, porfa, muéstranos nuevamente la diapositiva de bibliografía, porfa, que por ¿Sí, acá Vi? nos la están solicitando los participantes. Ok, con gusto. Y como última, Inge, Shirley Gómez nos dice que si por favor nos recuerdas dónde encontrar las tablas. Bueno, las tablas se encuentran primero en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, sección 14. Pero tú ves mi pantalla, ¿cierto? Ustedes pueden Sí, buscar un librito. Esperen un segundo. Voy a hacer algo que casi nunca hago y es mostrarles un documento que uno tiene como higienista. Y es tú estás viendo mi explorador, Lina, disculpa, es que no veo que están viendo los sí, sí, señor. participantes. Estamos Ok. viendo todo lo que tú estás haciendo en el computador. Perfecto. Entonces, hay unos libritos que se llaman los TLBs, que son los valores límites permisibles, y se consiguen digitalmente. Tienen un costo, pero se consiguen digitalmente, no es caro, son como a $10. En algunos lados, inclusive, hay una resolución europea también que uno se puede guiar, si no me acuerdo ahorita. Y ellos, aquí tienen una sección de físicos. Entonces, por acá, en su sección de físicos, habla de radiaciones, digamos, de radiofrecuencia. Aquí está el espectro electromagnético, 120. Denme un segundo y me voy para allá. Biológica. Y aquí tenemos unas tablitas. Acústica electromagnética, 131. Listo. Que nos pueden servir de referencia. Entonces, aquí, si se dan cuenta, empieza ya, habla de los campos electromagnéticos y nos pueden dar algún tipo de límites con base en el tema. Digamos que ese es un tema un poquito más técnico, pero para Colombia también puede aplicar muy frecuentemente si necesitamos un valor un poquito más exacto. Entonces uno también lo puede tener aquí
de acuerdo, miren que aquí está de acuerdo al rango de frecuencia, unas intensidades que podemos tener. Entonces, digamos que esas tablitas, pues uno como higienista se apoya en ellas, y la otra, pues que digamos que es ya como tal la legislación colombiana, es el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, tablas o valores permisibles en la sección 14.13. ¿Listo? Entonces, para mí fue un placer verlos el día de hoy. Ahora sí respondamos nuestro primer sondeo porque ahí quedamos. Entonces, Lina, Listo, Inge. Claro que sí, podemos hacer muchas nuestro gracias. sondeo. Claro que sí, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un campo electromagnético? A. Energía por ondas cargadas de electricidad y magnetismo. B. Radiación en el ambiente presente por efectos atómicos. O C. Radiaciones donde hay una separación del átomo. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 87% nos dijo energía por ondas cargadas de electricidad y magnetismo. 11% radiación en el ambiente presente por efectos atómicos y 2% radiaciones donde hay una separación del átomo. Pues Bueno, el campo, cuéntanos, ingeniero. eh, la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí. Entonces, efectivamente es la respuesta número uno, que es obviamente la energía o la energía presente, que pues obviamente tiene características eléctricas y electromagnéticas. Recuerden que dentro del espectro electromagnético, pues pueden haber radiaciones ionizantes, no ionizantes, pero esta parte del magnetismo pues tiene que ver con esa transmisión de energía que podemos tener en el ambiente. ¿Listo? Pregunta número dos. Listo, vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se clasifica las radiaciones electromagnéticas? A, tipo B, B, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, C, radiaciones onda corta y radiaciones onda larga. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Lina, ¿me escuchas? Sí, señor, qué pena, estaba hablando con el micrófono desactivado. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 6% nos dijo tipo A y tipo B, 73% radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, y el 21% nos dijo radiaciones onda corta y radiaciones onda larga. Correcto, digamos que la clasificación real es la número B, ¿cierto? Y es efectivamente las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Recuerden que en las ionizantes lo que pasa es que la estructura del átomo por la frecuencia se rompe. Entonces tenemos iones, pueden ser positivos o negativos, mientras que las radiaciones no ionizantes transmiten la energía, pero el átomo conserva su estructura. Listo, Lina, y la última pregunta. Muy bien, ingeniero. Vamos con la última pregunta. ¿La exposición constante al uso de teléfonos celulares produce cáncer? Sí, no, aún no hay estudios concluyentes al respecto. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 20% nos dijo que sí, 2% no y el 78% nos dice que aún no hay estudios concluyentes al respecto, ingeniero. Correcto, y en la charla tratamos varias veces el tema de si efectivamente no hay estudios concluyentes, por lo que les decía, primero que, digamos así, la corte de estudio todavía es muy pequeña para realmente determinar los efectos, y segundo, que como la tecnología está variando tanto, pues no podemos tener una línea de exposición constante, porque como les mostraba yo en los teléfonos, pues hay teléfonos de hace 20 años que tenían posiblemente una carga electromagnética muy alta y los de ahora no tanto. Entonces, digamos que todavía no hay estudios concluyentes en el tema. Dado esto, finalizamos la sesión del día de hoy. Les doy las gracias por compartir ese espacio con nosotros. Los invito para continuar viendo esta serie, llamémoslo así, de riesgos físicos, que continuaremos viendo todo lo que son los campos, el espectro infrarrojo,
la radiación electromagnética, no, sino, perdón, de microondas en la próxima sesión, porque es muy importante seguir entendiendo ese tipo de riesgos. Lina, muchas gracias por el espacio, a positiva, y espero verlos en la próxima sesión. Claro que sí, ingeniero, a ti por supuesto, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Nos vemos contigo entonces en una próxima ocasión y por supuesto a todos gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.